Bienvenidos a todos. Si disfrutas de este tipo de historias oscuras y llenas de misterio, te invito a apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y dejar tu comentario. Tu apoyo ayuda mucho a que sigamos trayendo nuevos relatos de terror. Y ahora, acomódate, apaga las luces, y comencemos. CC Horror presenta El desaparecido Jacobo. Jacobo nunca fumaba dentro de la casa. María, su esposa, no soportaba el humo del tabaco. Jacobo amaba a su mujer, aunque no tanto como para abandonar por completo aquel hábito dañino. Aún así, bajo los rezongos de María, salía obedientemente de la casa, se sentaba en el banco del patio trasero y encendía un cigarrillo. Y ahora, pese a lo avanzada que estaba aquella noche de diciembre, Jacobo caminó por costumbre hacia su lugar de fumar. Hacía un frío intenso, pero no había viento. La nieve crujía bajo sus pies. La luz de la luna había cubierto de plata aquella sencilla noche de invierno, volviéndola irreal, casi de cuento. Jacobo se sentó en el banco y sacó un paquete de cigarrillos. Hacía tiempo que ya podía fumar dentro de la casa, pero no lo hacía. La costumbre de salir afuera, formada durante años, se le había quedado. La casa de Jacobo estaba sobre una loma. En primavera, durante las crecidas, el Dviná septentrional se acercaba peligrosamente, pero ni una sola vez había inundado el terreno. Había tenido suerte. Ahora, en cambio, el río permanecía inmóvil, silencioso, encadenado por el hielo. Más allá del río se oscurecía la taiga, y parecía que allí, entre los árboles, se escondían sombras tan silenciosas como el río en ese momento, y tan peligrosas como él. Jacobo recordó cómo su abuelo le contaba cuentos cuando era niño. No de esos que se acostumbra contar a los niños, instructivos, con su parte de moraleja, buenos y con final feliz. No, eran cuentos terribles, de esos que hacen que el corazón se encoja en el pecho apenas uno mira los bordes mudos de la taiga. Hacía mucho que el abuelo ya no estaba en este mundo, pero sus cuentos todavía sonaban en la cabeza de Jacobo. Él había nacido en aquel pequeño pueblo de la taiga, situado a orillas del Dviná septentrional, y nunca quiso marcharse. Jacobo amaba los bosques interminables de la taiga. Bosques densos, llenos de misterio y de peligros. Amaba el aire fresco. Amaba el silencio, que en invierno se volvía casi muerto. Diciembre, aquel año, había salido nevado y helado. Los montones de nieve en el huerto crecieron rápido, superando el metro. Casi cada mañana de Jacobo empezaba quitando nieve. No se quejaba. Todavía no era un viejo. Apenas había pasado de los 60. Limpiar la nieve por la mañana era como hacer ejercicio. Pero cocinar, sí, para eso no tenía fuerzas. ¿Qué se le iba a hacer? Estaba acostumbrado a que aquello siempre recayera en María. Pero su esposa había muerto 3 años atrás, y ahora tenía que prepararse la comida él mismo. Dios no les había dado hijos. María solo tuvo un embarazo, cuando eran jóvenes, apenas se habían casado. Pero terminó en un aborto espontáneo en una fase avanzada. Jacobo aún soñaba con aquel bebé ensangrentado, con sus manitas y piernecitas retorciéndose en espasmos. Todavía estaba vivo cuando salió del vientre. A María lograron salvarla entonces, pero al bebé, Pablito, como lo había llamado Jacobo, no. Si hubiera permanecido 2 semanas más en el vientre de su madre, Pablito habría tenido alguna posibilidad al nacer. Eso dijo el médico. Su hijo, un niño diminuto, respiró solo unos minutos. Y en esos minutos Jacobo lo amó con todo su corazón. Jacobo consumía los últimos años de su vida en soledad. Solo en verano y durante las fiestas de Año Nuevo venía a visitarlo su sobrino nieto Máximo, el nieto de su hermano. Y durante ese breve tiempo, la soledad no lo aplastaba como un bloque de hielo pesado. Este año Máximo no vendría. La primavera pasada se había ido al ejército. Llamaba una vez al mes, lo cual ya era algo bueno. Jacobo quería a Máximo como a un hijo propio. A veces incluso le parecía que Máximo era Pablito. De su boca, junto con el humo, salían nubes de vapor. Jacobo fumó el cigarrillo mientras pensaba y metió la mano para sacar un segundo. Pronto sería Año Nuevo. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarse solo como un cuco, o irse de todos modos a casa de un amigo en la aldea vecina? No quería dejar la casa, ni al perro, Bruno. Pero tampoco quería recibir el año solo.
De pronto, Bruno aulló con tristeza, como si hubiera oído los pensamientos de su amo. Corrió hacia él y apoyó su nariz tibia y húmeda en la palma de su mano. Jacobo se estremeció. El cigarrillo se le cayó de los dedos y se hundió en la nieve. La lucecita roja parpadeó y se apagó. «Me quedaré en casa, condenado», gruñó Jacobo con cariño, y acarició al perro detrás del cuello. «No iré a ninguna parte. Celebraremos juntos, tú y yo. Claro que alguno de los hombres se pasará para tomar una copa o dos. Pero no me iré. No me iré», repitió Jacobo con más seguridad. «Bueno, ¿verdad, Bruno?» Había que recibir el año nuevo en casa. El Dviná septentrional brillaba bajo la luz de la luna. El silencio acariciaba el oído. Jacobo se habría quedado así sentado en el banco, disfrutando de la calma de aquella noche del norte. Pero, de pronto, Bruno se erizó y gruñó. «¿Qué pasa, Brunito?» El perro miraba hacia el río sin dejar de gruñir. «¿Será que olió a alguna bestia?», cruzó por la mente de Jacobo. Le había tocado ver un par de veces como una manada de lobos cruzaba el río en invierno. Después, en varias aldeas, aquellos depredadores grises degollaban perros sin piedad, de noche, sin que nadie los oyera. Y por la mañana, la nieve quedaba roja de sangre. En invierno, Jacobo siempre metía al perro en el porche de la casa. Y el perro, al sentir la presencia de los depredadores, él mismo pedía entrar. Pero ahora había algo que no estaba bien. Jacobo lo sentía en las entrañas. Había que entrar en casa. A casa. Pero la curiosidad pudo más. Jacobo se levantó, se acercó más a la cerca y miró hacia el Dviná. Todo parecía como siempre. Silencio. Paz. No había lobos grises en el río. Falsa alarma. No había nadie. Como debía ser en aquel desierto helado. Ya quería volver a la casa, pero un movimiento en el río llamó su atención. Jacobo entrecerró los ojos, mirando a lo lejos. Así era. Alguien caminaba por el sendero de los pescadores. Una figura apenas visible, pequeña y delgada, se deslizaba sobre el hielo, agitando los brazos de manera torpe. Una persona. Jacobo se quedó inmóvil. La figura se acercaba, y cuanto más cerca estaba de la orilla, con más fuerza golpeaba el corazón en el pecho de Jacobo. Un niño. No había duda. Un niño agotado, debilitado, cruzaba el río. El corazón de Jacobo se estremeció, se le encogió. Ya estaba listo para lanzarse cuesta abajo a su encuentro, pero Bruno le clavó los dientes en la pernera. «¿Qué haces? Hay que ayudarlo». A Jacobo le pareció que era Pablito, su hijo, quien caminaba por el hielo. Que, por algún milagro, había sobrevivido y ahora venía hacia su padre. Pero el perro parecía no entender. Jacobo tuvo que usar la fuerza y golpearlo en el hocico. Bruno pegó el vientre al suelo y gimió. «Hay que ayudarlo», repitió Jacobo, pasando la mirada del perro al río. Y se quedó helado. No había nadie. Solo el río. Blanco. Silencioso. ¿Qué demonios? ¿Acaso me lo imaginé? Jacobo miró alrededor, desconcertado, y escuchó. Un silencio de muerto. Como en un cementerio. ¿Cómo podía ser? No podía pasar algo así. Él todavía estaba en su sano juicio. Había visto cómo un niño caminaba por el río. No podía haberle parecido durante tanto tiempo. Eso no pasa. Bruno volvió a erizarse y gruñó. Y entonces Jacobo sintió que hacía un frío espantoso. Tanto que se le cortó la respiración, como ocurre cuando golpea una helada de 40 grados. Un escalofrío le recorrió la columna. Y deseó con todas sus fuerzas volver a casa, al calor. Jacobo comprendió que no estaba solo por la sombra. Una sombra pequeña, borrosa, como una ameba, que cayó a su lado. Se giró despacio para encontrarse cara a cara con aquello. Y su boca se abrió en un grito silencioso. Con solo mirar a quién pertenecía aquella sombra, el dolor atravesó todo el cuerpo de Jacobo como miles de diminutos fragmentos de hielo. Un pedazo caliente de carne sangrienta cayó y se extendió como una mancha junto al banco. En su cabeza sonó una voz, silenciosa, pero insistente, y con cada palabra, el dolor le rompía la voluntad. Y todo lo que había existido antes quedó ahogado por el ladrido furioso de Bruno. El perro vio cómo su amo avanzaba tambaleándose por el río, dejando manchas de sangre sobre la nieve blanca.
Luego saltó desde la loma y corrió tras él. Corría, pero no lograba alcanzarlo. La figura de su amo se alejaba más y más. Pero Bruno no se rendía. A pesar de todo. Capítulo 1. Máximo caminaba desde el transbordador hacia la casa de su tío. El tierno sol de junio calentaba. Una brisa ligera traía olores de lilas en flor y de hierba recién cortada. Se oía el chirrido de los saltamontes, el zumbido de los abejorros, los gritos y las risas de los niños del lugar, el ruido de una motosierra. El pueblo, situado a orillas del Dviná septentrional, vivía su vida normal de verano. Y a sus habitantes no les importaba en absoluto aquel muchacho fuerte, de cuerpo compacto, vestido de camuflaje. A Máximo le gustaba venir aquí, a la pequeña patria de su abuelo. En casi 1 año y medio que no había estado, nada había cambiado. Las mismas casitas seguían en pie. Se respiraba bien y con facilidad. Y todo habría estado bien. Solo que su tío Jacobo, hermano de sangre de su abuelo, había desaparecido en circunstancias misteriosas. Salió a fumar una noche tardía de diciembre y se esfumó. Lo buscaron, pero no lo encontraron. El tío parecía haberse hundido bajo la tierra. Solo un rastro de sangre, suyo o no, se extendía por todo el sendero de pescadores sobre el Dviná, hasta el mismo borde del bosque al otro lado del río, y allí se cortaba de golpe. Encontraron solo el abrigo con el que había salido a fumar, y también la cruz de plata que llevaba al cuello. Ni cuerpo, ni señales de lucha. La casa recibió a Máximo con un silencio tenso, resonante. Los muebles y los suelos estaban cubiertos por una fina capa de polvo, y por eso los familiares miraban desde los retratos en la pared como si lo hicieran con reproche. A Máximo se le encogió el corazón. No estaba acostumbrado a ver la casa de su tío en ese estado. Incluso cuando murió la tía María, el tío mantenía la limpieza, y en la casa siempre se estaba a gusto. Máximo abrió de par en par las puertas y las ventanas, y se puso a limpiar. Sacudió alfombras, mantas y almohadas. Lavó los suelos. Limpió el polvo. Encendió la estufa para deshacerse del olor. Entre los quehaceres, la tarde llegó sin que se diera cuenta. Después de una cena hecha a toda prisa, Máximo salió al patio trasero, se sentó en el banco de fumar y se quedó mirando pensativo el río. Él no fumaba, pero antes le gustaba sentarse junto a su tío. Y ahora le pareció que olía a tabaco, que su tío estaba sentado a su lado, que no había habido ninguna desaparición, que no había habido rastros de sangre sobre la nieve, que no había habido una cruz abandonada. La orilla pedregosa estaba cortada por pequeñas entradas. Los peces chapoteaban. En algún lugar, a lo lejos, rugía el motor de una lancha. Ahora el Lucio estaba en época de picar con hambre, y la orilla estaba llena de lugareños. Él y su tío también solían caminar por la orilla al atardecer para pescar. Máximo suspiró. Ahora ya no caminarían juntos. No había ninguna posibilidad de que su tío siguiera vivo. Al menos eso habían dicho su padre y su abuelo. Pero Máximo no lo creía. Le parecía que, en algún lugar de la taiga, su tío vagaba perdido y no podía salir. Sonaba ingenuo, incluso infantil, pero Máximo no lograba quitarse esa idea de la cabeza. Algo húmedo y cálido le tocó la pierna. «Bruno», exclamó Máximo, y acarició al perro detrás del cuello. «¿Cómo te acercaste tan silenciosamente?» Bruno apoyó su cabeza canosa sobre las rodillas de Máximo. Sus ojos pardos miraron al joven amo con tristeza. Probablemente, podían decir mucho. Cerca del chaquetón de algodón de Jacobo, Bruno gruñía cuando los hombres lo apartaban. Y luego aulló largo, triste, como un lobo. Así se lo habían contado a Máximo su padre y su abuelo. Querían llevarse a Bruno, pero él se resistió. En el patio trasero crujió la puerta. Sin esperar invitación, entró en el terreno el vecino Juan, un viejo fuerte, amigo del tío. «Buenas tardes», saludó Máximo. «Buenas». Juan se sentó a su lado. Encendió un cigarrillo, guardó silencio un rato y luego continuó. «El perro no irá a ninguna parte. Se quedará aquí a vivir lo que le quede, esperando a su amo. Ni lo llames. Respeta su decisión. Nosotros alimentamos a Bruno. No pasa hambre. Duerme debajo de la casa, donde los lobos en invierno no pueden alcanzarlo. El tío Jacobo está vivo». «¿Está vivo?».
El vecino se encogió de hombros y respondió pensativo. ¿Quién sabe? De todo pasa. Máximo sonrió apenas. Su padre y su abuelo afirmaban lo contrario. Pero ellos no vivían allí. Los lugareños sabrían mejor si el tío Jacobo podía haber seguido vivo o no. Mira cómo se ha quedado Bruno. Se volvió completamente gris, y eso que no es un perro viejo. ¿Qué habrá visto aquella noche? ¿Y acaso vale la pena que lo sepamos? ¿Usted notó algo sospechoso? Pues no, creo que no. Aquella noche fue helada, pero tranquila y clara. Vi cómo Jacobo salió a fumar alrededor de la 1, pero no le di importancia. Siempre fumaba afuera. ¿Quién iba a saber que todo acabaría así? Máximo guardó silencio. Él también conocía la costumbre de su tío de fumar fuera. Y que hubiera salido de casa tarde por la noche no tenía nada de sospechoso. Más cerca de la noche, Máximo decidió dar un paseo por la orilla del río. Se llevó una caña de spinning y un aerosol contra los mosquitos. Tenía que ocuparse con algo. De lo contrario, por los pensamientos que le inquietaban la mente, uno podía volverse loco. Bruno fue con él. La llegada del joven amo lo había animado un poco. Empezaba a recordar, de lejos, al perro que había sido antes. Se levantó viento, y una ligera ondulación tiró de la superficie del agua. Máximo tuvo suerte y sacó un pequeño lucio y una perca, pero lo soltó de nuevo. Eran demasiado pequeños. En el camino se cruzó con varios hombres del lugar. Ellos asintieron a modo de saludo, pero no le hicieron compañía. Máximo conocía a casi todos. Solo habló un poco con Jorge, el hijo del guardabosques. Él prometió pasarse mañana, de día o por la tarde, para charlar y contarle algo interesante. Sin darse cuenta, Máximo llegó hasta la aldea abandonada, cuyos restos podían verse desde la orilla. Casas ennegrecidas por el tiempo. Terrenos cubiertos de hierba alta. La aldeíta se había despoblado unos 10 años atrás. La gente se marchó en busca de una nueva vida y ya no volvió. Circulaban muchas historias sobre la causa. Una de ellas decía que, desde la taiga, una criatura impura empezó a visitar la aldeíta y a consumir a sus habitantes. Máximo se detuvo. De niño había creído en esa historia. Ahora le parecía un cuento absurdo y estúpido. O quizá no. ¿Por qué entonces la gente se había ido tan deprisa y ni siquiera había intentado vender sus terrenos? ¿Y por qué, ante las preguntas de los habitantes de las aldeas vecinas, solo se encogían de hombros en silencio? El resplandor escarlata del sol se ocultaba tras el horizonte. Sobre el pueblo del norte cayó la blanca noche de junio. El viento se calmó en el río, y las olas dejaron de golpear la orilla. Incluso los mosquitos dejaron de zumbar de forma repugnante. Máximo sintió un miedo desagradable, profundo. Quiso esconderse del ojo que todo lo veía, que había llegado junto con la noche. Pero no podía moverse del sitio. Así se quedó, encantado por la noche de verano. ¿Acaso fue ese espíritu quien se llevó a su tío? Bruno ladró. No con rabia, sino con insistencia. Como diciendo, ¿qué haces ahí parado, Maximito? Vámonos a casa. Por hoy basta de paseos. No hay ningún espíritu aquí. No hay nada. No hay que quedarse plantado como un tonto. Tienes razón, Bruno. El perro ladró otra vez, y luego incluso se levantó sobre las patas traseras. Máximo soltó una carcajada y echó a correr hacia la casa. Bruno salió disparado detrás de él. La noche cobró vida, recordándole que todavía era apenas el principio del corto verano del norte. Máximo subió rápido por la escalera que llevaba al terreno de su tío. Se quedó un momento, pensativo, mirando el río y el bosque que se oscurecía al otro lado. ¿Qué pasó entonces, Bruno?, preguntó. El perro gimió con pena en respuesta y bajó la cabeza. No valía la pena remover el pasado. Desde alguna parte llegó una bocanada fría. Máximo se estremeció y se apresuró a entrar en la casa. Cayó sobre la cama, sintiendo que estaba endemoniadamente cansado, y al instante se hundió en un sueño profundo, sin sueños. A través del sueño oyó un gemido, el susurro de alguien, pero no le dio importancia. Al día siguiente, más cerca de la tarde, Jorge se pasó por casa de Máximo. Moreno, de cabello negro, inquieto. En 2 años no había cambiado nada. No se había vuelto más hombre. Seguía siendo el mismo muchacho delgado, inclinado a toda clase de travesuras y aventuras.
Jorge llevó cerveza y pescado seco. Hasta bien entrada la noche se sentaron en el porche, bebieron cerveza y hablaron de esto y aquello. Pronto la conversación llegó a la desaparición del tío Jacobo. Yo fui con los hombres siguiendo el rastro, confesó Jorge. Una visión espantosa. Un rastro de sangre atravesando todo el río. Pero tu tío caminaba con paso seguro. Diría que casi como si estuviera dando un paseo. Claro que entonces todavía no sabíamos que era su rastro. Lo entendimos solo cuando vimos a Bruno sentado sobre su chaquetón. Sí, lo sé, lo interrumpió Máximo. Mi padre y mi abuelo me lo contaron. Pero ellos no estuvieron allí. Yo lo vi con mis propios ojos. Había un rastro, y luego ya no. Había una persona, y fue como si se hubiera evaporado. Raro, ¿verdad? Y los pedazos sangrientos, eso sí que era una imagen. ¿Qué pedazos?, preguntó Máximo. Trozos de carne. Como si tu tío, mientras caminaba, se estuviera deshaciendo en pedazos. Igual que un muerto de las películas. Máximo se estremeció al imaginar el esqueleto andante de su tío, con restos de carne sobre los huesos. El hedor era como en un matadero, continuó Jorge. A Máximo se le cruzó un pensamiento tardío, que su amigo estaba exagerando. He estado una vez en un sitio donde descuartizan cerdos y vacas. Pues aquella mañana, al otro lado del río, olía exactamente igual. Bueno, alargó Máximo, mirando a Jorge con desconfianza. No me vengas con cuentos. Tú no viniste porque sí. ¿Quieres saber qué le pasó a tu tío? O quizá incluso piensas que está vivo. Puede que lo piense. Entonces, ¿qué? Yo quiero ayudarte. Me cae bien tu tío. Era un buen hombre. Después de guardar silencio un momento, Jorge añadió. Aunque vivo, claro, es poco probable que esté. Jorge propuso ir al otro lado del río, al lugar donde había desaparecido el tío. Tomar una lancha, salir como si fueran de pesca, y en realidad explorar el bosque. Era una empresa arriesgada, pero terriblemente interesante, de esas que cortan la respiración. Quizá al menos encontremos algunos restos y podamos enterrarlo como es debido. Máximo no creía que quedara algo de su tío. Y aún así aceptó. Jorge se fue cerca de las 3. Máximo, en cambio, permaneció acostado sin dormir, mirando la noche blanca tras la ventana. El corazón le latía con inquietud en el pecho. En la sien le pulsaba la sangre. Allí, en ese lugar donde su tío había desaparecido en circunstancias misteriosas, él tenía que ir. Tenía que mirar. Tenía que asegurarse. Sin darse cuenta, se quedó dormido. En el sueño estaba de pie en el patio trasero. Ante el terreno blanqueaba el Dviná septentrional, encadenado por el hielo. La noche de luna lo inundaba todo con su luz fantasmal. Por el sendero de los pescadores avanzaba despacio un hombre. Máximo pensó. El tío. Pero el hombre estaba demasiado lejos, y era imposible decir con certeza quién era. Máximo quiso gritar, por si el que caminaba lo oía y se daba la vuelta. Pero la garganta se le secó, y la lengua se le volvió rígida, como de madera, y no le obedeció. Detrás del hombre corría Bruno. Corría y no lograba alcanzarlo. Máximo ya quería lanzarse tras ellos, pero una mano pesada cayó sobre su hombro. Miras, pero no ves. La voz sorda sonó como desde un subterráneo. Máximo sintió un horror desagradable, profundo, por aquella voz. Aún así, se volvió, preparándose para encontrarse cara a cara con algo espantoso. Y enseguida soltó el aire con alivio. No había nadie. Le había parecido. Solo que, por alguna razón, el aire era denso. Como si alguien estuviera allí cerca. Alguien invisible. Se volvió difícil respirar, como si ese alguien le apretara la garganta con dedos de acero. La taiga quiere beber. Beber. Máximo despertó. Había luz. No estaba claro si era de día o de noche. Miró el reloj. Eran poco más de las 4. No había dormido casi nada, pero ya no quería cerrar los ojos. Capítulo 2. Al día siguiente, Jorge y Máximo, tal como habían acordado, se dirigieron al otro lado del río. Jorge le tomó prestada la lancha a su abuelo. Le inventó que iba con un amigo a pescar al lago durante un par de días. Máximo llevó comida y una tienda de campaña. Avisó a sus padres de que no estaría durante un tiempo,
para que no se preocuparan ni entraran en pánico. Máximo y Jorge cruzaron bastante rápido. Arrastraron la lancha hasta la orilla y la escondieron entre los arbustos. Jorge explicó que no hacía falta que los lugareños vieran hacia dónde se dirigían. Luego señaló el bosque que se oscurecía no muy lejos y dijo en voz baja: ¿Ves ese pino caído? Allí estaba tirado el chaquetón de tu tío. La cruz. Y los pedazos de carne. Desde ahí empezaron las búsquedas. Máximo se secó el sudor de la frente y miró a lo lejos. El bosque espeso atraía. Lo llamaba hacia adentro. Pero Máximo y Jorge se quedaron inmóviles. Pasó un minuto. Luego otro. Bueno, ¿vamos?, preguntó Jorge en voz baja, rompiendo el silencio que ya empezaba a poner los nervios de punta. Vamos. ¿Qué hacemos aquí parados? Los pies se les hundían en la arena. El sol quemaba la nuca. Máximo tenía la sensación de que, si se daba la vuelta, el mundo conocido estaba a punto de desaparecer para siempre. La lancha, escondida bajo las ramas, se hacía cada vez más pequeña con cada metro. Y con cada metro, Máximo se sentía peor. Recordó el consejo del vecino. Y el sueño que había tenido la noche anterior. ¿Sabes, Jorge?, se detuvo de pronto. No te lo conté todo. Ya habían llegado hasta el pino caído. Unos pocos pasos más y habrían pisado el sendero del bosque. Allí, los pinos los habrían rodeado por todos lados. Pero, al parecer, antes de eso a Jorge algo le ocurrió por dentro. Se sentó sobre el pino, encendió un cigarrillo y empezó a hablar. Aquella mañana acordamos entre nosotros que no sembraríamos el pánico. Vimos eso. Jorge calló, buscando las palabras. ¿Qué?, susurró Máximo. Jorge soltó el aire con fuerza y continuó. Éramos 5. Yo, mi padre, Juan, el vecino de tu tío, y los hermanos Serrano. Gritábamos, llamábamos al tío Jacobo, pero nadie respondía. Caminamos por el bosque unos 300 metros, no más. Y entonces nos detuvimos. ¿Y sabes qué vimos, Max? ¿Una figura? Una figura de persona. ¿Era mi tío? No, Max. Esa figura no era una persona. ¿Entonces qué era? No lo sé. Se quedó inmóvil a unos metros de nosotros. Espantosa. Gris. Sin rostro. Como tejida de niebla. Nos miraba. Y el frío alrededor se hacía más fuerte. El frío se metía en nosotros. A mí me empezó a correr sangre por la nariz. Y a los demás también, seguramente. Un poco más, y nos habríamos congelado hasta morir, si mi padre no hubiera gritado. La figura se estremeció, se fundió con un árbol y desapareció. Mi padre nos ordenó marcharnos de allí, lejos del pecado. Que siguieran ocupándose de aquello los policías. Nos fuimos. Decidimos no contárselo a nadie, porque nos tomarían por locos. Y tampoco hacía falta sembrar el pánico. Bastantes personas se estaban yendo ya del pueblo. Máximo se sentó a su lado. Las copas de los árboles susurraban en silencio. ¿Una nueva historia?, preguntó Máximo con escepticismo, conociendo la pasión de su amigo por los relatos de miedo. Jorge lo miró de una forma extraña y respondió. En realidad, es verdad. Los hermanos Serrano se largaron de aquí. Y también varias familias más. ¿Y para qué vienes entonces conmigo, si allí está esa cosa del bosque? ¿Para qué? ¿Para qué? Haces demasiadas preguntas. Quiero, y por eso voy. Bueno, si ya terminamos, vamos. El sendero del bosque ya los esperaba. Máximo y Jorge caminaron unos 3 kilómetros, no menos. Sudaron, se cansaron, pero no notaron nada interesante ni sospechoso. El bosque era un bosque. Pinos, abetos, álamos, incluso abedules. Solo que había demasiados árboles caídos. Jorge dijo que, después de la desaparición del tío Jacobo, hubo una tormenta terrible, y por eso interrumpieron las búsquedas. Al tío Jacobo lo declararon oficialmente desaparecido. Se detuvieron para descansar. Se sentaron un poco, bebieron agua y devoraron un sándwich cada uno. ¿Hacia dónde seguimos?, preguntó Máximo. A la cabaña torcida. Jorge hizo un gesto con la mano hacia un lado. Hay que caminar otros 3 kilómetros como mínimo. Máximo había oído hablar de la cabaña torcida por el tío Jacobo. Incluso había estado allí una vez, aunque de muy pequeño. La cabaña estaba junto a un lago. Y,
A pesar del nombre, no estaba torcida en absoluto. Era una cabaña de cazadores corriente, hecha de troncos. La había construido un viejo ermitaño que vivió toda su vida en la taiga, yendo de un lugar a otro. Aquel viejo había vivido hacía unos 100 años, o incluso más. Pero después de él quedaron bastantes cabañas en la zona. Circulaban historias de que el viejo torcido era un brujo, uno de la estirpe de las brujas, o incluso el propio espíritu del bosque. En resumen, era un viejo serio, cuya ira no convenía despertar. ¿Sabes? A estos bosques les tienen miedo, volvió a hablar Jorge. Iban serpenteando entre pinos altos. Máximo miraba hacia atrás con cautela, temiendo perderse, pero Jorge le aseguraba que todo estaba bajo control y que se orientaba perfectamente en el bosque. No en vano era hijo de un guardabosques. ¿Por qué les tienen miedo? ¿Por el viejo brujo?, preguntó Máximo. No, Jorge hizo un gesto de rechazo. Antes aquí caminaban tranquilos para cazar, para pescar, por setas y por bayas. Honraban la memoria del viejo, respetaban las leyes del bosque, pero... Jorge calló. Los árboles caídos los obligaban a pasar por encima de los troncos derribados. El suelo estaba cubierto de ramas y de agujas desprendidas. Así que, continuó Jorge, dejaron de rondar por aquí después de la desaparición de tu tío. Tienen miedo de la sombra. Máximo sonrió con ironía. Todavía no podía creer el relato de Jorge. Pensaba que su amigo había inventado la historia para que fuera más interesante arrastrarse por el bosque. Anda ya. Pues vete al diablo, se apartó Jorge. Aunque, ¿sabes? Yo probablemente tampoco lo creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos. ¿Y no te da miedo? Entonces era invierno, y ahora es verano. La sombra duerme. Ya, Tomás el incrédulo. Jorge se ofendió. El resto del camino hasta la cabaña torcida lo hicieron en silencio. Jorge resoplaba, ofendido. Máximo se reía por lo bajo de su amigo. Sabía que Jorge era un inventor y un fantasioso desde la infancia. Le costaba creer en su relato. Más exactamente, no lo creía en absoluto. En el lago de la cabaña torcida solían aparecer pescadores con frecuencia, pero luego los peces dejaron de picar. El agua del lago se oscureció y empezó a oler a podredumbre. Hacía unos 5 años que nadie iba al lago. Y en vano. El lago había cambiado. Del olor a podredumbre no quedaba ni rastro. Olía agradablemente a limo y a bosque. En el agua limpia chapoteaban peces. Al parecer, el lago había recuperado fuerzas y había vuelto a la vida. ¡Qué belleza!, exclamó Máximo. Eso sí, Max. Aunque no averigüemos nada ni encontremos nada, al menos descansaremos. La cabaña seguía igual que en la memoria de Máximo. El tiempo había sido misericordioso con ella. O quizá el viejo brujo la había construido para durar eternamente, usando magia. ¿Quién sabe? Máximo y Jorge entraron. Encendieron la estufa para expulsar el olor a encierro. Cocinaron gachas con comida enlatada. Almorzaron. Hablaron de esto y aquello. Decidieron que vivirían allí un par de días. Pescarían un poco, rondarían por el bosque. Quizá encontrarían algo. A Máximo le costaba creer que fueran a encontrar algo. Había pasado demasiado tiempo. Pero valía la pena intentarlo. Era mejor que quedarse sentado en la casa, adivinando qué le había ocurrido a su tío. Claro que fue un error no llevarse a Bruno. Pero el perro, desde la mañana, se había escondido en alguna parte y no acudía al llamado. ¿Nos bañamos?, propuso Jorge. Máximo aceptó. Quitarse el sudor y la suciedad era una buena idea. El agua del lago resultó fresca, incluso más fresca que la del Dvina. Para entonces ya se había levantado viento. El sol se ocultó tras una nube. Oscureció. El caprichoso verano del norte amenazaba con lluvia. Pero Jorge y Máximo no prestaban atención al tiempo cambiante. Se bañaron hasta quedar completamente helados. Luego salieron, se sentaron en la orilla y miraron cómo el cielo se oscurecía sobre sus cabezas, convirtiendo aquel buen día soleado en una tarde sombría. Y cuando empezó a lloviznar, se refugiaron en la cabaña. Junto a la pared había latas de hierro con cereales, azúcar y té, dejadas por pescadores y cazadores anteriores. Esa era la costumbre, dejar provisiones en las cabañas del bosque. Jorge enseguida contó otra historia,
sobre un muchacho que se había perdido el año pasado y había vagado por el bosque varios días, pero al final logró salir hasta donde había gente. Después de esa historia empezó a contar otra. A Jorge le gustaba hablar. Máximo lo escuchaba a medias. No podía quitarse de la cabeza el sueño. Y le parecía que el aire a su alrededor se volvía igual de denso, y que de un momento a otro iba a sonar una voz desde dentro de él. Miras, pero no ves. La taiga quiere beber. Máximo se estremeció al sentir un roce en el hombro. Casi gritó. Un escalofrío le recorrió la piel, y el corazón le golpeó contra las costillas como un pájaro asustado. Miró alrededor, aterrado. Pero en la cabaña no había nadie aparte de Jorge. ¿Qué te pasa?, preguntó Jorge. Vete a saber. Me siento mal. Como si alguien me hubiera tocado. Jorge también miró alrededor, resopló y dijo. ¿Te lo imaginaste? Luego reconoció. A mí también me da mala espina. Cada vez que recuerdo esa figura de niebla, todo se me hiela por dentro. Pero no te preocupes. Todo irá bien. Máximo sonrió torcido. Parece que la lluvia terminó. Vamos, Max. Caminemos un poco. Peinaron el bosquecillo detrás del lago. Bueno, peinaron era mucho decir. Caminaron mirando a los lados. Recorrieron 3 kilómetros, quizá más. No encontraron nada sospechoso. Y volvieron a la cabaña torcida. Atardecía. El cielo volvió a cubrirse de nubes. Según el pronóstico no debía llover, se quejó Jorge. Máximo lo apartó con un gesto. Podían sentarse en la cabaña. Podían volver al pueblo. Quizá eso último habría sido lo más sensato. Un mal presentimiento lo roía desde la mañana. Había sido una estupidez meterse en la taiga a buscar aventuras para sus propios traseros. Aún así, pescaron por la tarde, antes de la puesta del sol. A pesar de la lluvia fina, los peces picaban. Bastante rápido sacaron medio cubo de pescado, sobre todo lucios. Y habrían seguido sentados mucho tiempo si una ráfaga de viento no les hubiera traído un hedor. ¿Qué demonios? Máximo arrugó la nariz. Olía a carne podrida. Quizá un carcayú, dijo Jorge con indecisión, y miró alrededor con cautela. Es un animal agresivo, peligroso. Toparse con uno sale caro. Recuerdo que mi padre me contó algo sobre ellos. Será mejor que vayamos a la cabaña, Max. Máximo no discutió. Él mismo sabía lo que era un carcayú. Pero ¿era realmente un carcayú? Quizá el espíritu del bosque se enfadaba porque ellos habían venido allí. Cerraron la cabaña con el cerrojo. No había ganas de dormir en absoluto. Jorge sacó de la mochila una botella de aguardiente casero. Se la quité a mi abuelo. ¿Nos echamos un trago? Máximo se encogió de hombros. ¿Por qué no? Era más divertido que escuchar los ecos del bosque y pensar en quien rondaba alrededor del lago por las noches. Se acostaron muy pasada la medianoche. Olvidaron al carcayú, al espíritu, a la sombra extraña y alargada, e incluso el motivo por el que habían venido a la taiga. El aguardiente del abuelo era fuerte. Máximo despertó al amanecer con dolor de cabeza y la vejiga llena. Salió de la cabaña en silencio, para no despertar a Jorge. El sol apenas empezaba a subir al cielo, tiñendo la grisura sombría con tonos rojizos. En algún lugar, en la espesura del bosque, gritaban los pájaros. Inquietos, penetrantes. El hedor a carne podrida había sido reemplazado por un olor pesado, metálico. Máximo hizo una mueca, pero no le dio demasiada importancia. Por el aguardiente bebido la noche anterior, su sentido de la prudencia estaba embotado. Tal vez simplemente no había terminado de despertarse. Pero no notó ni las manchas de sangre en la hierba, ni que los pájaros gritaban cada vez más fuerte, ni que las sombras se espesaban alrededor, convirtiendo la luz del sol en crepúsculo. Miras, pero no ves, susurró alguien a su espalda con una voz conocida. Máximo se volvió de golpe. No había nadie. Solo grisura y penumbra alrededor. Y el cielo parecía arder como una hoguera escarlata. Se sintió mal, pero apretó los dientes y se llamó cobarde a sí mismo. Gritó. El griterío de los pájaros en la espesura se apagó. Y la tierra bajo sus pies tembló levemente. ¿Por qué gritas? Una mano pesada cayó sobre su hombro. ¿Quieres despertar al espíritu o qué? Máximo casi saltó. Por un instante le pareció que el tío Jacobo estaba a su lado y lo miraba con reproche.
Pero la visión se disipó enseguida. No era su tío. Solo era Jorge, todavía medio dormido. ¿No te cagaste? Se rió, satisfecho con el efecto producido. Máximo, pálido, negó con la cabeza. Aunque, a decir verdad, había estado cerca de hacerlo. Bueno, perdona, Max. No quería asustarte. Pero, ¿por qué gritas a todo pulmón por la mañana? Casi me caigo de la litera. Pensé que había pasado algo. Me lo imaginé. Últimamente se te imaginan demasiadas cosas. ¿Qué es ese olor? Vete a saber. Como en un matadero, observó Jorge, y añadió en voz baja, no me gusta esto. Quizá volvamos a casa. Ya tuvimos bastantes aventuras. Quizá sí, aceptó Máximo, aunque en el fondo le molestaba que no hubieran averiguado nada. Pero con más fuerza crecía la certeza de que lo máximo que podían encontrar eran problemas. Jorge frunció el ceño al notar algo bajo sus pies. Tocó algo en el suelo. Sangre. Por eso huele así, dijo, frotándose entre los dedos algo rojo, y miró a Máximo. ¿De dónde salió aquí? Máximo se puso de pie de un salto y miró alrededor. Había manchas escarlatas por todas partes, como si alguien hubiera organizado una matanza durante la noche. Esto está mal, Max. Tenemos que irnos. Alguien gritó de forma penetrante en el bosque. Tal vez una bestia. Tal vez un pájaro. Tal vez una persona. Sopló un frío invernal, a pesar de la mañana de junio. Jorge y Máximo se quedaron inmóviles, aferrados el uno al otro, mirando fijamente el bosque. Parecía que en cualquier momento alguien saldría de la espesura, y ellos lamentarían haberse metido allí. No en vano los lugareños habían empezado a evitar esa parte de la taiga. No por nada habían dejado de ir a aquellos lugares de setas y bayas. Y algunos incluso se habían mudado lejos, para apartarse del pecado. Algunos secretos deben seguir siendo secretos. La taiga soltó a sus hijos. A Jorge y a Máximo les vinieron a la memoria los murmullos de las viejas. Nos vamos, susurró Máximo, y tiró de Jorge hacia la cabaña. Cogemos las cosas y nos largamos de aquí a la mierda. Metieron las cosas a toda prisa en las mochilas y ya querían salir corriendo, pero una poderosa ráfaga de viento, helada y punzante, como las de un invierno feroz, los detuvo. Se quedaron clavados en el sitio, sin creer lo que veían. Desde el bosque se arrastraba por el suelo una niebla gris, densa. La hierba se ennegrecía, se encogía bajo ella, se cubría con una fina costra de hielo. El agua del lago también. Jorge y Máximo levantaron la vista y vieron cuerpos devorados en las ramas de los árboles. Las cuencas vacías de los cráneos brillaban. El viento agitaba los restos de ropa. Y bajo los árboles había más cuerpos. De las heridas de los cadáveres rezumaba sangre mezclada con pus amarillo. Los ojos podridos colgaban sobre las mejillas. Alrededor de los cuerpos caminaban cuervos. Brillaban los ojos de las aves. Chasqueaban los picos, anticipando un banquete cercano. Pero los cuervos no se atrevían a picotear los cuerpos. Esperaban algo. Una orden. Un permiso. Alguien soltó una carcajada en la espesura, clara, sonora. La tierra bajo los pies se estremeció en una convulsión. Beber. La taiga quiere beber. ¿Qué es esto? Susurró Máximo. De su boca salía vapor. Las manos y las piernas empezaban a entumecérsele por el frío. Muchos cuerpos, muchas personas habían caído en el bosque. ¿Quién las había matado? ¿Por qué? Durante largos siglos, la taiga había aguantado. ¿Qué la había enfurecido de pronto? ¿Qué le dio el impulso? ¿Qué fue el punto de partida? Yo no lo sé. Vámonos, Max, o acabaremos colgados al lado de ellos. O nos congelaremos aquí a la mierda. Jorge soltó una risa nerviosa. Ya empezaban a retroceder hacia la orilla, pero la niebla se disipó en un abrir y cerrar de ojos. Y con ella desaparecieron los cuerpos. Desaparecieron los cuervos diabólicos. Se fue aquella ilusión demoníaca, revelando la imagen de una clara mañana de junio. No había sangre. No había restos humanos. No había nada. Solo el lago, la cabaña, y dos muchachos muertos de miedo. No entendían qué acababa de ocurrir. No le contaron a nadie lo que habían visto en el bosque. Al principio incluso les cruzó la idea de que ambos habían sufrido delirios después del aguardiente del abuelo.
Pero luego descartaron ese pensamiento. Dos personas no tienen delirium tremens al mismo tiempo. Se separaron y cada uno volvió a su casa. Acordaron encontrarse al día siguiente para hablar y decidir qué hacer después. Y por la noche, Máximo tuvo un sueño extraño. Como si estuviera de pie junto a la cabaña torcida, mirando el bosque. Por el sendero venía hacia él un muchacho. Rubio. De ojos azules. De rostro blanco. Por fuera, como un ángel. Caminaba y sonreía. Solo que su sonrisa no era buena. Era malvada. Triunfante. El muchacho llevaba en las manos un corazón. Un corazón enorme. El corazón palpitaba, latía en sus manos. Y Máximo comprendía que era el corazón de la propia taiga. ¡Corre!, gritó alguien junto a su oído. Máximo se volvió y vio al tío Jacobo. Solo que era un cadáver. Las tripas le colgaban por fuera, secas. «Corre», repitió el tío, ya más bajo, como si temiera que el muchacho lo oyera. Pero el muchacho empezó a reír. Le daba igual lo que dijera el tío. «La taiga quiere beber. Da de beber a la taiga». La voz ya no era de niño, sino ronca, helada, inhumana. Máximo despertó. El corazón le golpeaba en el pecho. Un sudor frío le empapaba el cuerpo. En la nariz sentía un picor molesto. Desde aquella misma mañana empezó a prepararse para el viaje. En invierno. «Vuelve en invierno», dijo alguien dentro de su cabeza. «Jamás», susurró Máximo. Pero por dentro la inquietud raspaba como una rata. Volvería. Algún día, pero volvería. Capítulo 3. El corazón se encogía en el pecho de Máximo mientras miraba por la ventana el bosque invernal. Pronto, muy pronto debía aparecer el pequeño pueblo del otro lado del río. Y entonces Máximo sintió como un temblor le recorría todo el cuerpo. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Llevaba ya 5 horas dando tumbos dentro del minibús, castigado por el tiempo y por las malas carreteras. El vecino olía a alcohol rancio y a sudor. A sus espaldas, 2 muchachas estudiantes parloteaban sin cansarse, apresuradas por compartir chismes entre ellas. Su charla despreocupada ya le estaba crispando bastante los nervios a Máximo, y apenas lograba contenerse para no gritarles. La muchacha sentada delante también parecía muy agotada por el largo camino. El minibús se detenía de vez en cuando. La gente salía a la grisura sombría del día de invierno y desaparecía en ella como fantasmas. Máximo se estremeció cuando llegó su turno. Tomó la bolsa de viaje, salió, y el aire helado le cortó de inmediato la respiración. Máximo tosió, quizá por el frío, quizá por los gases de gasolina que dejó tras de sí el minibús. Miró alrededor. Detrás quedaba una estrecha carretera de invierno y muchos kilómetros de taiga. Y nadie. En el crepúsculo que avanzaba, suspiró. La soledad lo cubrió como una ola, y se sintió terriblemente mal, casi hasta el mareo. Durante los últimos 6 meses, Máximo se había deteriorado física y mentalmente. Empezó a enfermar mucho. Se volvió inquieto y nervioso. Por las noches lo atormentaban pesadillas. En todas partes, por todos lados, se le aparecía aquel diablillo helado. Así había llamado al muchacho que sostenía en las manos el corazón de la taiga. El muchacho lo llamaba. Y cuanto más tiempo pasaba, más se debilitaba Máximo. Sentía que su lugar no estaba en la jungla de piedra. Que tenía que ir a la taiga, o se asfixiaría. 2 días atrás, apartando todas las dudas y sin ceder a las súplicas de sus padres para que se quedara, tomó la decisión. Preparó la bolsa y compró un billete hasta el pueblo de su tío. La nieve crujía bajo sus pies. El viento le lanzaba al rostro migas heladas. El espeso crepúsculo invernal se acercaba por todos lados. Máximo se estremeció, lamentando por un instante no haber esperado un día más para viajar en el minibús directo. Entonces no habría tenido que ir a pie por la nieve hasta el cruce del río. Soltó al aire helado una nube de vapor y aceleró el paso. Una tarde de invierno, caminando entre árboles, no hacía falta mucho para toparse con una bestia. O con algo peor. Entonces no tendría a nadie a quien culpar, salvo a su propia naturaleza. Un par de minutos después, Máximo ya corría. El corazón le golpeaba pesadamente en el pecho. Pero, pese a eso, se sentía mejor, y las fuerzas empezaban a volverle poco a poco. Da de beber a la taiga.
La frase golpeaba con insistencia dentro de su cabeza. Y por mucho que Máximo intentara apartarla, no conseguía nada. Al otro lado lo recibió Jorge. Demacrado, con círculos negros bajo los ojos. En su última conversación por Facebook, él había confesado que también tenía pesadillas, que en ellas veía al diablillo helado, y que éste le pedía dar de beber a la taiga. Bueno, ¿vamos?, dijo Jorge. Máximo asintió. No iban a quedar separados en el frío. Caminaron en silencio. Jorge ya no hablaba sin parar como antes, y eso no se parecía en nada a él. Jorge parecía haberse convertido en la sombra de sí mismo. Pero Máximo tampoco tenía ganas de hablar. Todos sus pensamientos se concentraban en una sola cosa. ¿Qué hacer después? ¿Ir a la taiga? ¿Esperar? ¿Volver a la ciudad? No. Esto último lo apartó enseguida. No había camino de regreso. He calentado la casa, dijo Jorge cuando se acercaron a la casa del tío Jacobo. Gracias. Jorge permaneció un rato junto a la puerta y propuso. Quizá me quede hoy contigo. Máximo se encogió de hombros. Quédate. ¿Por qué no? Entraron en la casa. Prepararon una cena sencilla. Charlaron de esto y aquello. Bebieron un poco por el reencuentro. Se acostaron antes de que fueran las 11. Jorge, en la sala grande. Máximo, en el dormitorio. Jorge empezó a roncar bastante rápido. Máximo, en cambio, yacía sin dormir, mirando la oscuridad. Una sensación extraña no lo dejaba quedarse dormido. Una sensación de espera. Parecía que, de un momento a otro, ocurriría aquello por lo que había venido. O quizás solo eran sus pensamientos. Nada más. El reloj tic-taqueaba con fuerza. Jorge roncaba. Entonces un perro aulló. Máximo se incorporó de golpe. El corazón se le encogió. ¿Bruno? Pero el perro había desaparecido en otoño, con las primeras heladas. Jorge escribió que, lo más probable, lo habían despedazado los lobos o simplemente había muerto en algún sitio. Pero no encontraron restos. Desapareció sin dejar rastro, igual que su amo. Se fue a la taiga, pensó por alguna razón. Le dio sed. Máximo se levantó y, de puntillas para no despertar a su amigo, fue a la cocina. Tomó un cazo lleno de agua del cubo y se lo bebió de un trago. El perro seguía aullando. Eso empezaba a ponerlo nervioso. ¿Por qué no duermes?, murmuró Máximo. Apartó la cortina amarillenta y miró hacia la calle. En el patio no había ningún sendero pisado hacia el banco donde fumaba su tío. Jorge solo había abierto un sendero estrecho hasta la puerta de la casa. El resto del patio estaba enterrado bajo la nieve. Por supuesto, Máximo no vio ningún perro en el patio. Ya quería volver a la cama, pero entonces una sombra cayó desde el viejo álamo que crecía en el patio. Una sombra larga, con 2 brazos y 2 piernas. La sombra de un hombre. A Máximo se le cortó la respiración. Se quedó inmóvil junto a la ventana, sin atreverse a moverse, y miró cómo la sombra dejaba de ser solo una sombra y adquiría rasgos. Los rasgos de un hombre al que conocía bien. Tío, susurró, asombrado. Y en el rostro de la sombra se extendió una sonrisa. No lo oyó. Máximo salió corriendo de la casa. Corría, o más bien intentaba correr detrás de aquel hombre, abrochándose la cremallera de la chaqueta sobre la marcha. Las piernas se le hundían en los ventisqueros profundos. Las botas amenazaban con salírsele. Las manos se le helaban sin guantes. Y su tío, a diferencia de él, se movía ligero y rápido, como si no atravesara la nieve, sino que flotara en el aire como un fantasma. Quizás sea un fantasma, pensó Máximo, cuando rodó cuesta abajo desde la loma y, de milagro, no se rompió el cuello. Se levantó con dificultad. Lanzó una mirada a la casa de su tío, oscura sobre la loma. Luego a la figura del hombre, que ya avanzaba por el sendero de los pescadores. No era su tío. ¿Volver? ¿O seguir a la figura? La razón le repetía que debía regresar a la casa para no congelarse. El hombre, sobre el río, se detuvo en el sitio, esperando. Parecía que en la penumbra invernal brillaban sus ojos. Relucían con fuegos amarillos, como los de un lobo. Miras, pero no ves, susurró el viento con la voz de su tío. Un sudor frío atravesó el cuerpo de Máximo. El alma se le fue a los talones. Pero, cojeando, avanzó hacia el sendero de los pescadores.
Una sensación desconocida, primitiva, lo guiaba. Y él no sentía las manos ni las piernas, entumecidas por el frío. No sentía cómo le dolía el pecho. Solo cuando llegó a la mitad del río, Máximo se detuvo y levantó la cabeza. El cielo estrellado se iluminó con la aurora boreal, tan hermosa que le cortó el aliento. La luz tenía todos los tonos posibles de verde y violeta, y parecía que en cualquier momento se abrirían las puertas de otro mundo. Detrás del muro del viento, la taiga se oscurecía. La nieve chispeaba. El aire zumbaba por la helada intensa. El hombre se hacía cada vez más pequeño, y ya parecía solo una mancha gris y borrosa. Máximo corrió con todas sus fuerzas. Cada inspiración y cada exhalación le respondían con un destello de dolor en el pecho. No recordaba cómo llegó corriendo a la orilla. No recordaba cómo se arrastró por la nieve, dejando tras de sí un rastro sangriento. Los pulmones le ardían por el aire helado. La sangre se congelaba en las comisuras de sus labios. Todo flotaba ante sus ojos. Junto al bosque, se quedó sin fuerzas por completo y cayó de espaldas. La nieve enfrió agradablemente su cuerpo ardiente. El corazón le golpeaba en el pecho como un martillo. Da de beber a la taiga. Alguien caminaba hacia él. La nieve crujía bajo pasos pesados. Máximo levantó un poco la cabeza. Se acercaban dos. Un hombre con el torso desnudo llevaba de la mano a una criatura extraña. A primera vista podía confundirse con un niño. Solo que los brazos y las piernas de la criatura eran delgados y retorcidos. La cabeza tenía mechones escasos de pelo. Las orejas eran enormes, como hojas de bardana. Parecía un niño, sí, pero sus ojos brillaban con maldad en la oscuridad. Aquí está, Pablito. Sangre de nuestra sangre. Joven. Fuerte. Máximo oyó una voz conocida. Estaba dispuesto a discutir lo último, pero no tenía fuerzas ni para eso. Vino solo. Como debía ser. No, roncó Máximo. Y enseguida recibió una patada pesada en el estómago. El mundo a su alrededor estalló por un instante en luces escarlatas. Todo se oscureció ante sus ojos. Máximo cayó en un desmayo donde las copas de los pinos giraban sobre su cabeza. Giraban de forma siniestra. Y susurraban. Susurraban. Da de beber a la taiga. Y, a través del ruido del viento, se oyó. Apártate de él, maldito. Máximo volvió en sí por un grito brusco. Aléjate de él, joder. Máximo abrió los ojos con dificultad. Ya amanecía. A varios metros de él había otra persona. Necesitó varios minutos para enfocar la mirada. Jorge. Su amigo sostenía una escopeta en las manos. Aléjate de él. Rugió Jorge otra vez, amenazante. El cerrojo chasqueó. Y solo entonces Máximo sintió el dolor en el antebrazo izquierdo. La criatura le había clavado los dientes en el brazo y bebía su sangre con avidez. Da de beber a la taiga. Máximo se puso en pie e intentó sacudirse al monstruo. Lo consiguió. El cuerpecito cayó de golpe sobre la nieve y empezó a chillar. Pablito. El tío Jacobo, cubierto de pelo y demacrado por los largos meses pasados en la taiga, se lanzó hacia el monstruo. La criatura también seguía chillando. Su grito hacía que a Máximo le zumbara la cabeza. Con dificultad, Máximo llegó hasta su amigo. El brazo le ardía como fuego. La náusea le subía por la garganta. Ambos miraban al tío Jacobo, que mecía al monstruo en brazos. La taiga, la gran madre taiga, dio una oportunidad, murmuraba el tío. Prometió devolverme a mi hijo. A mi pequeño. Vivir días y noches entre los bosques. Sangre por sangre. Da de beber a la taiga. Da de beber a tu hijo. El tío aulló como un lobo. El aire apestaba a carroña. No muy lejos yacía el cadáver de un perro, congelado y reseco. Máximo comprendió que era Bruno. ¡Ay, Bruno, Bruno, Brunito! Tú mismo viniste. Alimentaste a Pablito. Y tú, Maximito, viniste solo a nosotros. Cuanto más escuchaba Máximo a su tío, más quería acercarse a él, tenderle la mano al monstruo y que pasara lo que tuviera que pasar. ¡Apártate!, le gritó Jorge al tío, devolviendo así a Máximo a la realidad. El tío levantó un rostro pálido, desangrado. Máximo sacudió la cabeza, apartando de sí los últimos restos de aquella ilusión. Todo el cuerpo le dolía y ardía. «Es mi hijo»,
Ni siquiera llegó a vivir nada. Y la taiga le dio una oportunidad. Las lágrimas corrieron por el rostro del tío. ¿Qué estás diciendo, tío? Y solo entonces Máximo notó que el monstruo en los brazos de su tío se estaba transformando. La piel gris se volvía rosada. El pelo crecía. Los ojitos azules parpadearon. Los labios ennegrecidos se entreabrieron. «¡Dispárale!», gritó Jorge. Sonó un disparo. Otro. Y otro. Pedazos sangrientos salpicaron la nieve blanca. La sangre escarlata la tiñó. Apestó a azufre y a podredumbre. El bosque gimió de forma amenazante. El viento se enroscó en una ventisca. Pero solo por un breve instante la naturaleza se rebeló. Y enseguida volvió a callar. «¡Hijo de puta!». El tío se puso en pie. Dio varios pasos, agitando de forma torpe los muñones de las manos. La sangre salpicaba en todas direcciones. Tiras estrechas de carne se deslizaban por el cuerpo del tío, dejando al descubierto huesos grises. Como un zombi, se acercaba a los muchachos, hasta que varios disparos más le destrozaron la cabeza. Máximo y Jorge se quedaron inmóviles en el sitio. Olía a pólvora y a sangre. La orilla parecía un campo de masacre. «Uno muerto», dijo Jorge después de un rato, cuando volvió en sí. Su voz temblaba. «Ajá. ¿Cómo estás, Max?». «Viviré». «Eso está bien. ¿Y cómo vamos a explicar esto?», preguntó Máximo, mirando alrededor. Jorge se encogió de hombros y, al cabo de unos segundos, soltó. «Salvé a mi amigo de un ermitaño que había perdido la cabeza». Máximo sonrió. «Vámonos a la mierda de aquí, Max». «Eso seguro». Del cielo empezó a caer una nieve fina, cubriendo rápido la matanza sangrienta que se había desatado en la orilla. Dos figuras humanas avanzaban por el sendero de cazadores, mirando atrás a cada minuto para asegurarse de que la pesadilla había terminado, de que ninguna otra criatura impura hubiera salido de los bosques infinitos de la taiga.